Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos que nos miran desde diferentes latitudes, diferentes lugares, diferentes países. Me alegra mucho poderles saludar esta noche. En este programa Volvamos a la Palabra, que se transmite a través de la radio Fe y Armonía cada lunes y miércoles a las 9 de la noche, y también se transmite a través de la página de Facebook Frank Flores Bible. Queremos recordarles el sitio de internet frankfloresbible.com, al cual pueden acceder, suscribirse y recibir noticias de sermones, de estudios bíblicos, de programas radiales. Y muy pronto también vamos a estar ofreciendo a través de la página web. Vamos a estar ofreciendo a través de la página web también materiales escritos que ustedes podrán bajar a su ordenador o también leer desde su celular. Estarán en formato PDF. Son materiales de estudios que este servidor hace y que me gustaría compartir con ustedes para que puedan tener material para estudiar más la palabra y para poder compartir con otros. Les recordamos que al final del programa estaremos orando por aquellos que hagan sus peticiones sobre cualquier situación o persona por la cual quieran orar. Ya tenemos a una persona por la cual quieren que se ore. La tendremos pendiente, a Alberto Díaz. Y si usted tiene alguna petición que quiera colocar en las manos de Dios, uniendo esfuerzos, los suyos con los nuestros, podemos entonces indicarle al Señor que estamos unidos en oración y Él va a hacer su voluntad con toda seguridad. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis y estamos enfocados particularmente en las promesas que Jesús hizo a las iglesias. Estudiamos ya las promesas a la Odisea y a Filadelfia. Estamos ahora mismo estudiando el trío de promesas que Jesús le hizo a Sardis. Ya estudiamos una el lunes. Estudiamos confesaré su nombre delante de mi Padre, y hoy vamos a estar estudiando las otras dos promesas. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ambas promesas tienen una amplia gama de versículos y de una serie de eslabones escatológicos que se aplican al pueblo de Dios de los últimos tiempos y que tú y yo necesitamos tomar en cuenta porque afectan definitivamente nuestra vida espiritual. Así que vamos a orar y vamos a empezar con el programa de esta noche, con el estudio. Señor, te damos gracias. Te damos muchas gracias esta noche por la bendición de contar con esta oportunidad áurea de poder abrir tu palabra, estudiar tu palabra, meditar en tu palabra, hacer tu palabra parte de nuestra vida. Tal vez, Señor, para toda persona no sea igual de fácil estudiar la Biblia. Algunos porque no han estado acostumbrados, otros porque de pronto tienen la idea que no pueden entender todo lo que estudian, y otros simplemente porque no estudian con cabalidad, no estudian con insistencia y por lo tanto no comprenden el texto bíblico. Sea cual fuere el motivo, Señor, queremos pedir que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes
Y al abordar el texto bíblico, cuando vayamos al texto, a tu palabra, a aquello que tú has dejado allí inspirado, revelado para nosotros, podamos entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Cada uno de nosotros aprende desde diferentes aspectos. Cada uno de nosotros, Señor, aprende desde diferentes ángulos una verdad distinta, pero siempre ajustada al texto bíblico, si es que dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Queremos abrir nuestra mente esta noche para que el Espíritu nos hable de forma individual. Ojalá podamos olvidar que esto es un programa y nos enfoquemos en el texto bíblico y podamos de esa manera sacar del texto bíblico el mayor provecho. Te damos muchas gracias por la Radio Fe y Armonía y por su equipo de directivo, el director y los que trabajan en el sonido, en el aspecto técnico. Gracias a ellos, Señor, nosotros tenemos la oportunidad de poder salir en vivo cada lunes y miércoles y agradecemos por este gran favor, esta gran bendición. También agradecemos, Señor, que tenemos tu palabra todavía disponible para estudiarla, porque va a llegar el tiempo en que no la vamos a tener más. Pero mientras la tenemos, Señor, ve sembrando en nuestra mente la semilla de la verdad y que vaya dando fruto para vida eterna en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, por escucharnos y atender nuestra oración, porque en nosotros no hay méritos, no hay ningún favor especial, no hay nada que podamos ofrecerte como para que tú, Señor, tengas que escuchar nuestra oración. Pero oramos confiados en los méritos de Jesús, porque Él, al darlo todo en la cruz, nos dio, Señor, entrada para que podamos con confianza acercarnos al trono de la gracia. Y en su nombre, y solo en su nombre, pedimos y agradecemos todo. Amén. Muy bien, en el mensaje a Sardis, está la promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Una de las cosas que llama la atención del versículo es que el Señor no dice: anotaré su nombre en el libro de la vida. Él dice: no borraré su nombre del libro de la vida, implicando así que ya la persona está anotada en el libro de la vida. Toda persona que profesa creer en Jesús y que se hace cristiano pertenece al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, no está compuesto de una denominación religiosa particular. Debemos tener eso claro. El pueblo de Dios está ahora mismo, según está escrito, diseminado. Podríamos decir que el pueblo de Dios ahora mismo está en una diáspora, está esparcido en el mundo en muchas denominaciones religiosas, entre las cuales están aquellas que integran la Gran Babilonia. El hecho de que estén en iglesias que ahora mismo son catalogadas por la palabra, por la Biblia, como la Babilonia espiritual, el hecho de que esas personas estén allí, yo debería decir, o que estemos, porque no se trata de una denominación religiosa, se trata de tú
vida espiritual, cómo estás tú con Dios. El hecho de que estas personas estén en denominaciones religiosas diferentes y que en esas denominaciones religiosas no se crea, no se enseñe, no se defienda, no se explique la verdad tal como está en la Biblia, no por ello dejan ellos de ser llamados cristianos, porque cristiano es aquel que confiesa el nombre de Jesucristo como su Salvador. Cristiano es todo aquel que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que podemos decir con toda propiedad que los católicos, que asimismo se llaman católicos apostólicos romanos, los católicos son cristianos. Los evangélicos, con sus diferentes ramas, evangélicos libres, evangélicos pentecostales, evangélicos conservadores, todos ellos son cristianos. Ellos creen en Jesucristo, ellos creen en el Padre, en el Espíritu Santo. Los mormones son cristianos, también creen en Jesús, aunque para ellos Jesús es un profeta. Y así los bautistas, los luteranos y muchas otras denominaciones religiosas son cristianas porque creen en Jesús. Muchos de ellos comparten la creencia de que Cristo va a venir por segunda vez. Otros no la comparten. Aún así son cristianos. Desde que una persona acepta a Jesucristo, desde que una persona acepta a Jesucristo, la persona pasa de muerte a vida. Óigame bien. El nombre de esa persona es entonces anotado en el libro de la vida. El libro de la vida no es algo que esté aquí en la tierra. El libro de la vida es algo que está en el cielo. Y en el libro de la vida aparecen todos los nombres de las personas que profesaron o profesan creer en el nombre de Jesús como su Salvador personal. Ahora, en el mundo católico existe la adoración a las imágenes, a los santos. Las personas católicas ortodoxas o devotas tienen la costumbre de asistir al templo y aun cuando en la iglesia católica se tiene la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la cual creen, ellos adoran, tienen como intercesores espirituales a la Virgen y a muchos otros santos que son venerados, a los cuales se les pide en rezos que hagan favores y de los cuales se dice que han hecho milagros. Eso no quiere decir que estas personas no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida. Ahora, aquí dice, el que venciere, el Señor no le va a borrar su nombre del libro de la vida. Hay una declaración en el libro de Lucas que es muy interesante. Está en el capítulo 10 de San Lucas. Y deberíamos leerla del versículo 17. Ahora mismo, hermanos, hay personas en el mundo religioso que creen fervorosamente, se aferran a la idea de que en el mundo cristiano debe haber milagros. Bueno, cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús hizo muchos milagros. Valga decir que ninguno de los milagros que Jesús hizo mientras estaba en la tierra los hizo en su calidad de Dios, sino que el Padre, a través de los ángeles que hacen la obra del Espíritu Santo, ellos realizaron los milagros.
Y entonces en el mundo religioso actual, en el mundo religioso en el cual nosotros nos desenvolvemos, los milagros siempre son esperados. Tanto así que, por ejemplo, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hacemos oración en el templo, cuando estamos reunidos como iglesia y pedimos por las personas que están enfermas, le pedimos a Dios que haga milagros. Y cuando hay un milagro de sanidad, por supuesto que todos nos alegramos, porque es normal. Y es que hay casos en los cuales nosotros sabemos que solamente un milagro puede salvar a la persona, y por eso le pedimos a Dios, porque Él es el único que puede hacer milagros. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, comenzando en el versículo 17, hay una experiencia de los 70 a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio. Y es interesante la forma como Jesús los envió. Jesús dijo, vamos a leer desde el versículo 2, les dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, les dijo, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre tal persona. Y si no, vuestra paz se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y entonces le dijo el Señor, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero esto sepan, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Jesús le dio instrucciones a sus discípulos cuando los envió a predicar, y a estos 70 les dijo que ellos tenían la autoridad de sanar enfermos que hubiese donde quiera que entraban. Quiere decir que ellos podían hacer milagros. Es decir, ellos no tenían como seres humanos la capacidad, pero el milagro era algo que iba a venir de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Y en el versículo 17, desde el versículo 17 hasta el versículo 20, nosotros vamos a leer una declaración de Cristo muy interesante, muy importante, muy al punto con este programa de esta noche, el trío de promesas a Sardis, donde Jesús le dice, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Escuchen. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, eso es impresionante. Eso es realmente impresionante. Cuando Jesús estaba en la tierra, el demonio, Satanás, y su hueste angélica estaba literalmente encima de Jesús, en el sentido que no lo dejaban en paz. Estaban constantemente tentando a Cristo, tentando a Cristo, tentando a Cristo. Y para eso utilizaban personas que se dejaban usar por el demonio para fastidiar, tentar, tratar de hacer caer en el pecado al Hijo de Dios.
En muchas ocasiones Jesús echó a los demonios, por ejemplo, el endemoniado de Gadara, cuando se enfrentó con Cristo, Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y entonces el Señor ordenó a los demonios que dejaran al hombre en paz, y ellos le pidieron a Jesús entrar en un hato de cerdos y utilizando a los cerdos se despeñaron a los cerdos en el mar, y entonces el hombre quedó libre de la influencia de los demonios. María, la Magdalena, la que ungió los pies de Cristo con perfume, la Biblia dice que el Señor echó de ella 7 demonios. El hombre que tenía la mano seca en la sinagoga también estaba endemoniado. También se levantó un endemoniado en una sinagoga para decirle a Jesús que los dejara en paz. Y constantemente Jesús mandaba a los demonios a salir, a irse del lugar. Cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto, el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Ahora los discípulos, los 70, vienen gozosos, vienen alegres, porque ellos están haciendo lo mismo que Jesús hizo. Y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bueno, realmente, les digo con mucha franqueza, no he visto cosa semejante en el mundo religioso hasta ahora. Es verdad que algunas personas hacen alarde de echar demonios. Sin embargo, eso está en veremos. Puede ser que sea cierto. ¿Cómo puede ser que no sea cierto? Pero Jesús le dijo a sus discípulos algo muy importante. Versículo 18. Y les dijo, déjenme tomar mi Biblia aquí. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso quiere decir que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, y Cristo les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Él les está diciendo que Satanás ya no tiene la autoridad, la fuerza, el dominio que él acostumbraba a tener, porque él ahora no es el ángel encumbrado que vivía en el cielo, ahora él ha sido echado a la tierra, y como ángel caído, él no posee ahora las mismas propiedades de fortaleza, sabiduría e inteligencia que tenía antes. Todo eso lo ha ido perdiendo. Sin embargo, no olvidemos que él es un ángel y él fue creado, según dice la Biblia, mejor que cualquier otro ángel. Así que el tiempo que ha pasado para él no es absolutamente nada como para mermar tanto su fortaleza y su sabiduría. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y luego les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, quiere decir que en la Biblia las serpientes y los escorpiones representan a las fuerzas del maligno. Por eso en Apocalipsis 9 vamos a encontrar escorpiones, y por eso la serpiente fue la que tentó a Eva, las serpientes que salieron en el desierto y mordían a los israelitas, la serpiente. Dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, y aquí viene el pero. Aquí viene el meollo del asunto, hermanos. Para mucha gente religiosa, especialmente en el mundo protestante, no tanto en el mundo católico, aunque en el mundo católico también, pero es diferente. Pero en el mundo protestante en general, los milagros son hoy por hoy una evidencia, una demostración
contundente de que la persona está con Dios o que la iglesia en la cual se realiza el milagro o que realiza el milagro tiene el poder del Espíritu de Dios porque está haciendo milagros. Jesús le dijo a los 70, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. El Señor Jesús es quien está hablando y Él está diciendo, no es la sujeción de los demonios el mejor motivo para alegrarse en la vida cristiana. Él dijo, no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. He allí el detalle. Para Jesús, hermanos, Él lo dijo personalmente, lo más importante no es hacer milagros. Lo más importante no es que los demonios se nos sujeten. No. Lo más importante para Jesús, según Él lo dice en la palabra, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Estén escritos en los cielos. Y para nosotros poder corroborar esto, vamos a leer otro texto, un texto también, este texto es muy conocido, está en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 7 de Mateo. Aquí vamos a leer nosotros la razón por la cual Jesús dijo, no se regocijen de que los demonios se os sujeten en su nombre. Aquí nos vamos a dar cuenta de por qué Jesús dijo eso. En aquel entonces, cuando Cristo estaba en la tierra, las cosas no estaban como están ahora. Ahora, en este tiempo, hermanos, el mal ha proliferado tanto y se ha multiplicado tanto la maldad, el endemoniamiento, la falsedad y el engaño que nosotros necesitamos estar ojos abiertos ante cualquier situación que se dé en el mundo religioso. Mateo 7, versículo 15. El Señor dijo, cuídense de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que nosotros necesitamos estar ojos abiertos, porque en el mundo religioso, no secular, en el mundo religioso, hay personas a quienes Jesús cataloga como falsos profetas. Y estas personas son difíciles de distinguir porque están cubiertos con un manto de inocencia, de mansedumbre. Son como ovejas cuando se los ve. Sin embargo, dice que por dentro son lobos rapaces. Entonces el Señor contesta la pregunta que la gente se hace. Ay, si está vestido de oveja y es una ovejita y se ve como oveja y actúa como oveja, ¿cómo voy a saber yo realmente si es un falso profeta o no? Entonces en el versículo 16, el Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Y entonces, cuando nosotros leemos esa declaración, miren ustedes todo lo que la Biblia eslabona por estar hablando que el Señor no va a borrar el nombre del libro de la vida de las personas que le sean fieles hasta el fin. Y estamos viendo cuán importante es que nosotros entendamos que lo más significante para Cristo, para el Padre, para el Espíritu Santo, no es que una persona sea capaz de hacer milagros, porque de hecho nosotros no hacemos milagros. Los milagros los hace Dios a través del Espíritu Santo. Sus ángeles son los que hacen esa labor. Ellos son los ministros de Dios enviados a nuestro servicio. Entonces el Señor Jesús dice, eso no es lo más importante es que mantengas tu nombre escrito en el libro de la vida. Y entonces tú dices, ¿cómo sabemos? ¿Por qué? Porque hay falsos profetas, y estos falsos profetas andan vestidos de ovejas, sin embargo son lobos rapaces por dentro. Y dice el Señor, ¿cómo los vas a conocer? Bueno, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Pero cuál fruto, Señor? ¿Cómo que por sus frutos los conoceréis? Entonces la Biblia nos dice en Gálatas, en el capítulo 5, es que en la Biblia está todo. En Gálatas, en el capítulo 5, dice el apóstol Pablo, desde el versículo 19, aquí está, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Es un iracundo? No tiene el Espíritu de Dios. ¿Es un celoso? No tiene el Espíritu de Dios. ¿Es un envidioso? No tiene el Espíritu de Dios. ¿Es un borracho? No tiene. ¿Es un hechicero? No tiene. ¿Es un adúltero? No tiene. ¿Es un fornicario? Allí está, hermanos, la regla. Allí está la ley. Escríbela y apréndetela. Pero entonces dice, ¿quién sí tiene el fruto del Espíritu y cuál es? Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Así que una cosa lleva a la otra y la otra lleva a la otra. No son los milagros la prueba contundente, fehaciente, de que una persona realmente esté con el Señor. Porque Cristo dijo, lo más importante es que tu nombre esté escrito en los cielos, en el libro de la vida. Y entonces dice que por sus frutos los conoceréis a los falsos profetas, porque los falsos profetas también hacen milagros. Y ahorita lo vamos a leer. Y ese es el problema, hermano, que cuando tú te dejas llevar por el milagro, entonces te puedes engañar. ¿Por qué? Porque el falso profeta está vestido de oveja y se hace un milagro, te deja con la boca abierta. ¡Ay! Lo sanó del cáncer. ¡Ah! Quiere decir que el Señor está con él. No quiere decir nada. Por sus frutos los conoceréis. Luego dice el Señor Jesús en Mateo 7, en el versículo 21, allí él como que remata y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nosotros sabemos que los únicos que van a entrar en el reino de los cielos son los que están escritos en el libro de la vida. Entonces,
No por el hecho de que una persona clame al Señor, quiere decir que automáticamente está salva. No quiere decir, o no quiere decir por ello que esa persona realmente sea cristiana. No quiere decir. Usted me va a decir, pero ¿y entonces a quién le vamos a creer? Crea en el Señor. Crea en el Señor. Trate a sus hermanos, pero como dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Simplemente crea en la palabra. Crea en lo que el Señor dice. Trate a sus hermanos, pero no se aferre a un ser humano porque usted no sabe con quién está tratando. Pruébelo con Gálatas 5. ¿Está con el Señor o no está con el Señor? Así de fácil. Es un altivo, es un envidioso, es un orgulloso, es un mentiroso. Por mucho que aparente piedad, la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, y el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la persona habla y se expresa, ya usted puede deducirlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene una frase que debería hacernos erizar los pelos. Muchos me dirán en aquel día. Muchos, no pocos, muchos. Gracias, Florana, por ese comentario. Amén. Dios te guarde. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Miren, ahí está, Lucas, Mateo, ahí está el eslabón unido. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. Escuchen lo que el Señor les va a decir. El Señor les dice, nunca os conocí. Wow, eso es muy fuerte. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es el hacer milagros o el echar demonios una prueba fehaciente de que el Espíritu Santo esté con una persona. No es el hacer milagros una prueba concluyente de que la persona tiene una relación íntima con Jesús. No lo es. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y Gálatas 5, desde el 19 hasta el 22, tiene la fórmula. La fórmula. Lo importante ante todo esto, hermanos, es que tú y yo nos veamos en el espejo de Gálatas 5, porque es que para algunas personas dentro del mundo religioso, los pecados que condenan son los pecados que se ven. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la borrachera, la idolatría. Son pecados que se ven. El robo. Y nosotros nos hemos enfocado en esos pecados. Pero ¿qué tal la altivez, el orgullo, el egoísmo? ¿Qué tal la arrogancia? Porque el Señor dice que también esos son pecados. Sin embargo, esos pecados no son tan condenables, porque al fin y al cabo no le hacen daño a nadie. Pero son pecados. Y esos pecados corroen el espíritu. Todo pecado corroe el espíritu. Lo que quiero decir es que todos necesitamos vernos en el espejo de Gálatas 5 y evaluar nuestra situación espiritual y sincerarnos con Dios, porque aquí no se trata de que yo te acuso a ti, tú me acusas a mí. Ustedes me pueden acusar a mí de muchas cosas, por supuesto. Por supuesto que sí. Y tal vez yo no te puedo acusar a ti de lo mismo que tú me acuses a mí. Pero aquí no se trata de que tú me acuses o que yo te acuse.
Aquí se trata, hermano, de saber y estar seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, porque una vez que alguien se arrepiente y pide perdón y su vida es transformada, esa persona es perdonada. Esa es una promesa, la persona es perdonada. Su libro comienza en una página completamente nueva y sus pecados son echados al fondo de la mar. Yo creo eso es bíblico. Si no fuese así, ¿quién se iba a salvar? ¿Quién? Pues nadie. Entonces, hermanos, tener el nombre escrito en el libro de la vida es lo más importante. Lo más importante. Y volviendo nosotros a Apocalipsis, a donde están las promesas de Sardis, el Señor le dijo, al que venciere yo no borraré su nombre del libro de la vida. Aquí está el asunto. El asunto es que tú puedes haber tenido tu nombre en el libro de la vida y de repente el Señor lo borró porque tu vida no es consecuente con lo que tú dices que crees. Si tu vida no es consecuente con lo que tú dices que crees, tu nombre es borrado del libro de la vida. Necesitamos recordar la experiencia que pasó Moisés en el desierto. Cuando el Señor le dijo a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Eso está en Éxodo, en el capítulo 32, y yo los invito, si ustedes tienen su Biblia allí, búsquenlo en su Biblia, porque esto es un asunto bien interesante. ¿Cómo Moisés sabía que había un libro en el cielo? ¿Quién le dijo eso a Moisés? Pues obviamente el Señor le reveló a Moisés muchas cosas que nosotros ni estamos enterados. Capítulo 32 de Éxodo, allí dice en el versículo 2, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y entonces dijo Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Es decir, el pueblo se entregó a la idolatría. María Elena Torrealba dice, lo importante es que yo reconozca mi maldad y corra a los pies del Señor y le pida perdón con arrepentimiento. Gloria a Dios. Así es. Así es. Entonces en Éxodo capítulo 32 dice que esta gente se levantó en el desierto y se puso a adorar. A adorar. A adorar ídolos. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés le dice al Señor en el versículo 31, no vamos a leer todo porque es muy largo, el capítulo 32 de Éxodo tiene 35 versículos, pero dice en el versículo 29 en adelante, para que veamos el contexto, Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Perdona ahora su pecado, Señor, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Imagínense lo que pidió Moisés. Moisés le pidió a Dios que le diera permiso para perderse. Quítame, saca mi nombre del libro de la vida. Y Jehová le respondió a Moisés, versículo 33, al que pecare contra mí, a ese yo raeré de mi libro. Entonces, quiere decir que nosotros que somos llamados cristianos,
que asimismo nos hacemos llamar hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, le hemos aceptado, lo confesamos como nuestro Salvador personal. Tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. El hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida no quiere decir que para siempre va a estar escrito en el libro de la vida. Y ese para siempre quiere decir mientras vivamos, porque una vez que mueras, una vez que nos muramos o una vez que morimos, hasta allí llegó la oportunidad de que tu nombre esté o no esté. Porque muerto ya no hay chance de arrepentimiento, ya no hay chance de pedir perdón, ya no hay chance de más nada. Es ahora mientras estamos en vida que necesitamos estar seguros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esa promesa se cumpla? ¿Cómo es que el Señor le dice a la iglesia de Sardis, ¿Cómo es que Él le dice a la iglesia de Sardis, el que venciere, yo no borraré su nombre? ¿Qué significa vencer? Vamos a leer el texto de Sardis, a ver qué significa vencer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, la condición de Sardis es una condición bien delicada. Esa condición de Sardis me hace recordar que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37, hay una visión del profeta que se refiere a un valle de huesos secos. Y la Biblia dice que estaban secos en gran manera, perfectamente secos. Y en ese mismo capítulo 37, allí dice, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer, se los estoy diciendo tal como está. El Señor dijo, hijo de hombre, porque así le decían a Ezequiel, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Así que el pueblo de Dios estaba catalogado como un valle de huesos secos. Y cuando el profeta ve la visión, el Señor le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel se queda así como que, ups, I don't know. Señor, yo no sé, eso lo sabes tú, yo no. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra, hermano, esa es la solución. Oíd palabra de Jehová. Y cuando los huesos empezaron a escuchar la palabra de Dios, dice la Biblia que vino un viento que sopló sobre los huesos, el viento, símbolo del Espíritu Santo, y los huesos comenzaron a unirse cada hueso con su hueso, y entonces subió sobre ellos nervios, carne, piel, y se hicieron un gran ejército. Quiere decir, mi hermano, que no importa tu condición. No importa hasta dónde llegaste. No importa lo que te digan. No importa que te traten de pobrecito. No importa. No hagas caso a esas palabras llenas del veneno del demonio. No. No importa. Basa tu fe en lo que dice la palabra. La palabra dice, Ezequiel le dijo al Señor, Señor, eso yo no lo sé.
Eso lo sabes tú. Y el Señor le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y hermano, tú y yo pertenecemos a ese ejército de huesos secos. Y discúlpame, porque a lo mejor tú no te consideras un hueso seco, pero yo sí. Alabado sea el Señor. Porque Él envía su espíritu cuando tú reconoces que eres un hueso seco. Y Él te llena de vida. Y cuando te llena de vida, sucede lo que dice el Salmo 40, cuando dice que Él pone tus pies sobre la roca y te llena de un canto nuevo al Señor, de un espíritu de alabanza y de gozo. Entonces, hermanos, cuando esa transformación se ejecuta en ti, cuando esa nueva vida llega a ti gracias a la acción del Espíritu, entonces el Espíritu Santo empieza a producir en ti el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, eso cada día, pidiéndoselo al Señor: Señor, lléname del Espíritu. Señor, que en mi vida se manifieste el fruto del Espíritu. Señor, lléname de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, esa es una oración que Dios nunca te va a rechazar. Señor, lléname de amor, gozo, paz, paciencia, porque eso es lo que Él quiere, que en tu vida el Espíritu Santo aflore el fruto del Espíritu. ¿Tú te imaginas que cada cristiano orara cada día por eso? ¿Tú te imaginas el cambio, la transformación que habría en nuestros cultos si todos estuviésemos llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Al que venciere, dice el Señor, yo no borraré su nombre del libro de la vida, pero al que pecare contra mí, a ese yo sacaré de mi libro, dijo el Señor. En Apocalipsis, en el capítulo 13, dice la Biblia, María Elena dice, yo creo que soy un hueso súper seco. Todos necesitamos el agua de vida, María Elena. Gloria al Señor. En Apocalipsis, en el capítulo 13, dice, en los versículos 6 hasta el 8, que la bestia que sube del mar abre su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo, y a esta bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, hermanos, esta bestia que sube del mar y la otra que sube de la tierra representan al falso profeta, y ellos tienen como misión apuntar sus dardos contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, apuntar sus dardos hacia allá para que cedas, para que seas engañado, infatuado, para que seas de alguna manera extraviado por la falta de conocimiento de la palabra, por la ignorancia de la palabra. El propósito de ellos es distraer, engañar, distracción. No los dejes ir a la palabra. Distráelos con las cosas del mundo, pero también distráelos con las cosas de la iglesia. Que no se concentren en estudiar la palabra, que le atiendan a todo, que sean
que sean muy buenos haciendo programas, que sean muy buenos liderando, que sean muy buenos estudiando, que sean muy buenos haciendo todo en la iglesia, pero que no vayan a la palabra a diario, así los podremos engañar. Esa es la artimaña del enemigo. Y por supuesto, tarde o temprano, más tarde que temprano, el diablo lanzará su última estocada, y el que no está acostumbrado al estudio de la palabra, que no lo hace un hábito, caerá. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Bien, hermanos, son las 9:56 de la noche. Gloria al Señor por su palabra. Como ustedes se dan cuenta, no podemos estudiar las dos promesas hoy. Falta todavía la promesa de que será vestido de vestiduras blancas. Y nos falta todavía tocar un poquito acerca del libro de la vida. Así que el próximo lunes vamos a tener tiempo para terminar y comenzar con la otra de las promesas de Sardis. Déjenme revisar aquí, por acá en el Facebook. Tenemos a Gaspar, Dios te guarde Gaspar, feliz noche. Tenemos también a quién, aquí, a ver, tenemos a Florana. Oremos para que el Espíritu Santo sea derramado en nosotros, cumpla en nosotros el propósito, para que el que fue enviado como consolador, amén. También pido oración por la salud de mi esposo y por la mía, por supuesto que sí, Florana. Marilena, orando, Florana, Marilena, lo importante es que reconozcamos, vamos a orar por nosotros. Clara Inés, gracias por su compromiso, Dios los bendiga, amén. Vamos a orar por Alberto Díaz, que está en Bucaramanga, está enfermo, que él está agonizando. Vamos a orar por él, vamos a orar por aquellos que han puesto sus oraciones, sus pedidos en la pantalla, y también vamos a orar por nosotros para que el Espíritu de Dios nos guíe y que podamos, hermanos, hacer nuestra tarea. No se olviden. Señor, llena mi corazón de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temperancia. Contra tales cosas, hermanos, no hay ley. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que abre el entendimiento para que podamos entender lo que hay en tu palabra. Gracias por la forma tan perfecta en la cual la palabra explica un versículo con otro. Y gracias, Señor, porque llega al corazón, como dice Hebreos capítulo 4, Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y alcanza a partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas gracias, Padre, por eso. Muchas gracias por la promesa de que al que venciere, tú no lo borrarás del libro de la vida. Ayúdanos a mantener, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida, y también a ser nosotros comunicadores de esta gran verdad, y ser también apoyo para otros, a fin de que se pueda, Señor, contagiar esta actitud espiritual de entrega, de consagración, de oración, de buscarte, de estudiar la palabra a diario, constantemente, de enamorarnos de ella, de hacerla nuestro mejor plato de comida, de hacer de tu palabra nuestra mejor amiga, de hacer de tu palabra la mejor compañía, de hacer de tu palabra nuestras mejores conversaciones. Y que de esa manera, Señor, tú te goces con nosotros y en nosotros, y que podamos tener siempre una palabra de alabanza a tu nombre, de glorificarte, de cantarte, de expresar aleluyas y amenes por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Te recordamos a Alberto Díaz y te pedimos, Señor, que tú le atiendas con tu Espíritu Santo. Está agonizando, no sabemos qué es tu voluntad, si él descanse o no, pero Padre, lo ponemos en tus manos, que lo más importante, Señor,
es que Él pueda abrigar la fe de tenerte como Salvador y su nombre pueda estar escrito en el libro de la vida, porque si tú lo permites que Él vaya al descanso, cuando despierte, que despierte en la primera resurrección y que vea tu rostro y te glorifique y te alabe y honre tu nombre. También te pedimos por Florana, Señor, y por su esposo, por Wilmer, para que tú les bendigas y les puedas ayudar. Ellos tienen problemas de salud, pedimos que tú les ayudes, Dios, y que tú puedas controlar su organismo, que ellos puedan también, Padre, poner de su parte para que todo pueda resultar en una salud perfecta, en combinación de ti con tu poder y ellos con su colaboración. Pedimos por Gaspar Pei, Señor, por su hijo Edson, por el resto de la familia, para que tú les bendigas y les ayudes. Pedimos también para que la iglesia pueda recibir el Espíritu Santo y que aquellos que estamos escuchando este programa, los que hemos escuchado esto y que hemos visto lo que la palabra dice, Señor, podamos tener este compromiso contigo de estudiar tu palabra, tenerla como nuestra mejor compañera cada día de nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, te alabamos, te damos gloria y honra, y gracias por todos aquellos que están conectados. Jennifer también envió un texto diciendo que no se pudo seguir contactando por falta de saldo. Lamentamos eso. Ojalá que tú puedas proveerle para que ella pueda tener los recursos para que pueda continuar siguiendo con las programaciones y alentando su espíritu, Señor, con estas cosas. Alabado seas, bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones. Que Dios nos bendiga a todos y que tengamos una noche llena de paz. Volvamos a la palabra. Dios les guarde.